En Selah, así somos. Tenemos un lugar diseñado especialmente para ti. Disfrutamos de ver matrimonios felices. Es por eso que creamos Café para Dos. También nos encanta aprender en familia, y Hogares Selah es el lugar ideal para hacerlo. Estamos convencidos que las finanzas son parte indispensable de nuestra vida, así que aprendemos a manejarlas correctamente en los cursos financieros. Cada miércoles hay una extensión de Selah cerca de ti. Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco y Coyoacán. Asiste a una sede. ¿Crees que la iglesia es aburrida? ¿No has asistido a la barra libre, donde los jóvenes de todas las edades encontramos diversión ilimitada? Aquí aprendemos a lo grande sin importar nuestro tamaño. Club Selah recibe con los brazos abiertos a los más pequeños. Si quieres conocer más sobre nosotros, cantar, bailar y ser parte de una gran familia, tienes un lugar reservado cada domingo a las 9 a.m., 11 a.m. y 1 p.m. ¡Te esperamos! Durante las últimas semanas acerca de la vida de la iglesia. Esta serie se llama Conexión, porque en realidad la iglesia, uno puede asistir a la iglesia y ser bendecido, escuchar y enterarnos de lo que está sucediendo en la iglesia, pero la mayor bendición la tenemos cuando nos conectamos a la iglesia, porque con la iglesia sucede como con este micrófono. Este micrófono fue diseñado, ahí está, este micrófono fue diseñado con elementos especiales para convertir mi voz en señales eléctricas que viajan por este cable a la consola de sonido, a los amplificadores, para que a través de estas bocinas mi voz pueda ser escuchada con ustedes con claridad. Se han utilizado elementos de gran calidad específicos. Se ha hecho un diseño óptimo para que capte mi voz, para que funcione bien. No se ha escatimado en recursos en la creación de este micrófono. Sin embargo, este micrófono, con todo y que está compuesto por los mejores componentes, no utilizó en tu vida los mejores elementos, no escatimó para crearte. Te ha dado talentos, habilidades, pero si no estamos conectados con Dios, si no estamos conectados con la iglesia, nuestro potencial se ve muy limitado. Por eso estas semanas hemos estado hablando acerca de la vida en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo sucede la iglesia? Porque hay dos. Uno, cuando mira la iglesia, podemos mirar la iglesia universal, es decir, la iglesia que se encuentra alrededor del mundo, en diferentes países, donde se predica la palabra, donde se habla acerca de Jesucristo. Somos hermanos a través de la fe. El mismo bautizo, el mismo Espíritu está en nosotros. La iglesia, una definición correcta de la iglesia es que la iglesia es la comunidad de los creyentes que regenerados confiesan que Jesucristo es su Señor, es su Salvador, es su único Dios. En obediencia a la Biblia, estos creyentes se organizan bajo un liderazgo respaldado y calificado y se reúnen regularmente para la predicación de la palabra, para la adoración. Ellos observan las prácticas bíblicas del bautismo, de la comunión unos con otros, tomar la cena del Señor, y ellos están unificados por el Espíritu Santo, disciplinados para santidad, para que su carácter sea transformado y nos parezcamos cada día más a Cristo Jesús. Los cristianos se dispersan por todo el mundo para cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, nuestro prójimo como a nosotros mismos. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar este evangelio, estas buenas noticias, para que puedan alcanzar salvación. Ellos se consideran, la iglesia se considera a sí misma como misioneros en este mundo, predicadores de la palabra de Dios. Ellos consideran que en este mundo
todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios y con un tremendo gozo en nuestros corazones. Esto es la iglesia. Esto es lo que somos, un grupo de creyentes en Cristo Jesús. Y es muy interesante mirar la historia de la iglesia y cómo Lucas, un médico evangelista, un hombre de ciencia y al mismo tiempo un hombre de fe, narró en el libro de los Hechos cómo nació la iglesia. Inmediatamente de que Cristo fue ascendido al cielo, en el mismo día que Jesús fue levantado, ese mismo día nació la iglesia de una forma sobrenatural. Y vamos a estudiar el día de hoy algunos principios, porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, esa declaración es sumamente poderosa. Que el cuerpo de Cristo esté activo aquí en la tierra es una declaración sobrenatural, impresionante. ¿Quiénes entonces forman parte de esa iglesia? ¿Quiénes están autorizados? ¿Quiénes están respaldados por Dios para ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? ¿Sabe? Esta iglesia es una iglesia de puertas abiertas, pero tengo que confesarle con honestidad que no todos los que entran por esas puertas en realidad son la iglesia. No todas las personas que se convierten en amigos entre nosotros realmente han aceptado la vida de la iglesia, se han conectado con la iglesia. Yo tengo personas que las he conocido entre nuestras reuniones, que me caen bien, que son personas a todo dar, pero a veces con honestidad me pregunto, ¿realmente este amigo, esta amiga forma parte de la iglesia? ¿Está representando el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? Por eso esta mañana, amigos, quiero compartir con ustedes qué es lo que hace que seamos parte de la iglesia. ¿Cómo podemos conectarnos con esa vida? Vamos a estudiar el fenómeno de la iglesia cuando surge, porque miren, la iglesia surge sin ningún manual de procedimientos. Jesús no les deja un manual de protocolo de cómo llevar a cabo las reuniones. Jesús no deja un manual de pasos a seguir para convertirnos en la iglesia. Sin embargo, a pesar de las persecuciones y de las limitaciones y adversidades, la iglesia es en la actualidad el organismo más grande en todo el mundo. Es impresionante cómo sin un manual escrito, sin un protocolo apretado, los cristianos mexicanos se parecen mucho a los cristianos europeos, a los cristianos chinos. Aunque nunca hayan estado en una asamblea, uno puede ver el milagro de la iglesia alrededor de todo el mundo. Quizá no se difunda mucho por las noticias, pero sabe que cuando hay desastres naturales, los que salen primero a apoyar con ayuda social es la iglesia. Yo sé que a veces las noticias nos hablan de los artistas, las noticias nos hablan de los políticos o de las organizaciones no gubernamentales, pero poco se habla de cómo la iglesia de manera rápida y eficaz, cuando fue el desastre en Haití, cuando un terremoto acabó con ese país, con esa nación, muchos políticos empezaron a organizarse para levantar una colecta, levantar ayuda social. Algunos artistas empezaron a componer canciones, a juntar dinero, recursos. Pero miren, ese mismo día la iglesia se organizó. En Estados Unidos levantaron una gran ofrenda. Rápidamente juntaron varios millones de dólares y así en toda confianza lo pusieron en manos de un cristiano y lo enviaron a ayudar a Haití. Poco se dice de eso en las noticias, pero es una realidad. Así que es un gran privilegio formar parte de la iglesia, pero necesitamos entender cómo la iglesia funciona. Permítame hablarle de Selah. Quiero hablarle de esta iglesia local y de los principios por los cuales nos movemos cada día y cada semana. Estas características son los valores que hemos abrazado en confianza al Señor Jesucristo. Y número uno, aquí en Selah todos son bienvenidos. Dígalo conmigo, todos son bienvenidos. En Selah no discriminamos a nadie por su nivel económico, no discriminamos a nadie por los problemas que tenga, no ponemos ni etiquetamos a las personas por sus faltas o por sus errores. En realidad en Selah todos son bienvenidos. No te sorprendas que lleguen a nuestras reuniones personas que tienen el cabello largo o que no traen cabello, o que algunos de ellos traigan algún tatuaje. Quizá algunos vistan de negro y otros vistan de blanco. En nuestras reuniones todos son
bienvenidos. Díganlo conmigo, por favor, todos son bienvenidos. Selah es una iglesia de puertas abiertas y no consideramos que las personas tengan que cambiar para que las podamos recibir, porque al contrario, solamente podemos cambiar nuestras vidas cuando conocemos a Cristo, su amor, su perdón nos da una nueva oportunidad y es en Cristo Jesús la única oportunidad que tenemos para encontrar un cambio en nuestras vidas. Así que la gente no necesita cambiar para venir a nuestras reuniones. Venimos todos y gracias a Dios todos somos cambiados por ese amor incomparable. ¿Alguien le da un aplauso a Dios por eso? Sí. Sean bienvenidos. Número 2, en Selah, todos estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Todos estamos en un proceso. Ninguno de nosotros somos una obra terminada, sino una obra en construcción. Desde el pastor, los líderes, voluntarios, los que tienen un año, un mes o una semana, es igual. Absolutamente todas las personas de esta comunidad, de esta iglesia, somos una obra en construcción. Yo no me paro frente a ustedes cada 8 días como si yo ya hubiera alcanzado la meta, como si yo estuviera 5 metros más cerca de Dios de lo que están ustedes, o como si yo caminara medio metro arriba del piso. No, ¿sabes qué? Soy una obra en proceso de construcción. El otro día que venía del otro lado de la ciudad, me di cuenta que en la zona de Insurgentes y el circuito interior están construyendo un puente vehicular. Están construyendo, disculpe usted, están construyendo un puente para que en el circuito interior puedan atravesar los autos. Pero estos ingenieros cerraron la circulación en el circuito interior a duras penas a un solo carril. Hágame favor. Ahí venía todo apretado, el polvo, el ruido, media hora para avanzar apenas unos cuantos metros por una obra en construcción. Pero todo ese esfuerzo lo aguantamos porque tenemos la esperanza de que un día los autos vamos a poder atravesar más cómodamente a nuestro destino. Y así pasa en la iglesia, ¿sabes? Cuando llegues a esta iglesia, no esperes encontrar todo perfecto. Como que las personas que venimos aquí ya no tenemos errores. No, te vas a encontrar con algo de polvo en nuestras reuniones. Te vas a encontrar con algunas incomodidades. Vas a escuchar algo de ruido. Porque, ¿sabes? Todos estamos en proceso de construcción. No somos una obra que ya esté terminada. Dios todos los días trata con nuestra vida en un proceso de construcción. ¿Cuántos dicen amén? Levanten su mano. Y sabe, cuando entendemos que todos somos una obra en construcción, también entendemos que cada uno va a diferente ritmo en su proceso. No tenemos un estándar para decirle a la gente: usted va a cambiar en un mes, o en una semana, o en un año. A mí me encantaría que todos cambiaran de la noche a la mañana. Me encantaría decir que todos cambiamos el primer trimestre o la primera semana. Pero ¿sabe? Hay personas que tardan más en cambiar. Hay personas que les toma un año, un mes, 2 años. No existe un tiempo específico para que todos cambiemos. Probablemente en tu vida tú cambiaste, dejaste malos hábitos, aceptaste a Cristo y abrazaste esta fe desde el primer domingo que viniste a la iglesia. Pero ¿sabes? Eso no significa que todos a tu alrededor van a cambiar al mismo tiempo, al mismo ritmo que tú. Por eso, número 3, nosotros amamos a todas las personas que están dentro de este proceso. Amamos a todos los que se encuentran en este proceso de transformación. Y en este proceso a veces hay tropiezos, a veces hay personas que tardan un poco más de lo que yo tardé. Pero en realidad ninguno de nosotros tenemos derecho a desesperarnos de nuestro prójimo, porque Dios nos ha tenido una eterna paciencia a cada uno de nosotros. Así que no te desesperes por pensar que tu hermano: ay, hermano, es que yo cambié en un año, usted ya lleva 3 años y no ha cambiado. O dígame algo, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el tiempo en el que Dios dice que vamos a cambiar? No existe un tiempo. Cada uno va a su manera. Y como iglesia amamos a todas las personas que están en este proceso. ¿Alguien le quiere aplaudir a Dios que lo esté comprendiendo? Como iglesia siempre animamos a las personas a dar el siguiente paso.
Creemos en Cristo que tenemos un propósito y que siempre tenemos un paso que dar. Siempre tenemos una decisión que tomar que nos permita acercarnos más al propósito de Cristo en nuestras vidas en este mundo. Por eso usted siempre va a escuchar de mis labios que le voy a animar, que le voy a enseñar, que le voy a tratar de mostrar con mi ejemplo, que le voy a acompañar, le voy a tomar la mano si es necesario para que usted pueda dar el siguiente paso. Porque desde la persona que viene por primera vez a la iglesia hasta nosotros como pastores, siempre tenemos un paso que dar. Y déjeme confesarle algo con toda honestidad. El mismo nervio que siente la persona cuando le preguntamos si se quiere bautizar, los que vienen por primera vez, los que tienen poco tiempo entre nosotros, uno les pregunta: oye, ¿no te gustaría bautizarte? Es un paso de fe que tú des, y a veces les da el nervio: mira, no sé, no entiendo muchas cosas, todavía tengo muchas dudas. Es lo mismo que yo siento con los pasos de fe que Dios me invita a dar, que Dios me pide que dé. Yo igual siento: es que no sé todo, Dios, todavía siento que me falta mucho para ese siguiente paso. Señor, no sé si estoy preparado. Y de la misma manera, Dios me invita a mí como pastor, a los líderes y a cada persona en esta iglesia a dar un paso de fe. Siempre hay un paso de fe para ti. Cuando vengas por primera vez, te vamos a animar. ¿Por qué no sigues viniendo entre nosotros? Cuando estés viniendo con nosotros, te vamos a invitar. ¿Por qué no tomas la decisión de bautizarte? Y si ya te bautizaste, te vamos a invitar. ¿Por qué no te conectas con un grupo celular, con un grupo ministerial, con alguna sede? Cuando lo hayas hecho, te vamos a animar. ¿Por qué no tomas la disposición para tomar un curso de enseñanza bíblica sistemática y progresiva? Ya que lo hayas hecho, te voy a decir: ¿por qué no te involucras a servir a Dios? Y algún día te voy a decir: ¿por qué no damos todos un paso y llegamos al cielo, a la presencia de Dios? Siempre va a haber un paso al que te voy a invitar a que des. Porque en la iglesia lo que no está avanzando empieza a morir. Poco a poco empieza a retroceder. Si has estado en esas escaleras eléctricas en el metro o en los aeropuertos, seguramente como yo has mirado cuando los niños quieren subir por las escaleras que vienen de bajada. Así que hay que correr al doble. Y cuando uno se detiene de avanzar en esas escaleras que vienen de bajada, en realidad empieza a retroceder. Creo que lo mismo pasa con la vida cristiana. Cuando alguien dice: pastor, me voy a tomar unas semanas de descanso, quiero tomarme un año, quiero tomarme 5 años, no quiero dar ningún paso más, en realidad el fuego de su fe, el fuego de su pasión por Cristo empieza a apagarse. Poco a poco los viejos vicios, los viejos hábitos vuelven a tomar fuerza en nuestro corazón. Siempre me vas a escuchar invitarte a tomar el siguiente paso, la siguiente decisión de fe, porque con todo mi corazón deseo que tú alcances el propósito con el cual fuiste creado. ¿Alguien le da un aplauso a Dios por eso? ¿Alguien recibe este consejo? Siempre va a haber un paso. ¿Por qué no me ayudas a predicar y le dices a la persona que está junto a ti: esa silla tiene una marca de prohibido estacionarse? Está prohibido estacionarse aquí. Está prohibido estancarnos aquí. Ay, pastor, es que yo estoy muy cómodo aquí en la banca. Te vas a dar cuenta que Dios te va a meter en una santa inconformidad, porque siempre te va a invitar a dar un paso más. Y cuando lo hayas dado, lo estés disfrutando, lo estés comprobando, nuevamente Dios te va a decir: ahora hay otro paso y otro paso. Siempre hay un paso que te vamos a animar y a invitar a que des en Cristo Jesús. Y número 5, nosotros no controlamos las decisiones de las personas. Cuando nació esta iglesia, uno de los valores y de las instrucciones primarias que nos dio el Señor es no controlar las decisiones de las personas. Dios nos hizo entender, y le confieso que me dolió mucho, porque no me había dado cuenta, porque no reconocía, no era una tendencia adrede o maliciosa, un mal hábito que yo tuviera. Miren, les voy a platicar cómo era la cosa. A mí yo tenía muchas ganas de que la gente conociera a Cristo y comprobara las bendiciones de Dios para su vida. Y a veces en mi buena intención yo empujaba un poquito a la gente a tomar decisiones de fe para que rápido comprobaran a Cristo. Pero Dios me enseñó que ese no era el proceso que Él tiene para nosotros. Dios puso delante de nosotros el bien y el mal.
Puso delante de nosotros la vida y la muerte. Y Dios, desde el principio del tiempo, respeta el libre albedrío de las personas. Por eso, como iglesia, usted no nos va a ver que las consejerías, por ejemplo, se traduzcan en decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo, por ejemplo, he dado instrucciones a cada persona que da consejo en la iglesia, que digamos cosas como estas: yo haría esto en tu lugar. La Biblia dice esto, pero al final la decisión es tuya. Dios respeta tu libre albedrío. Por eso, amigos, este respeto nos permite comprender lo que significa ser iglesia. No controlar las decisiones de los demás, comprender con amor que cada persona tiene un tiempo y una forma de cambiar. Dios no nos hizo a todos con el mismo molde ni nos cortó con la misma tijera. Dios sabe tratar con cada persona y respetar su libre albedrío. Así que cuando usted me ve invitándole a traer las ofrendas, usted también siempre me escucha decirle, por ejemplo, que esta es una decisión libre, voluntaria. Los miembros de la iglesia que queremos, que creemos, que amamos la obra, lo hacemos. Usted no me va a ver maldiciendo o amenazando o manipulando a la gente que no lo haga. No. Lo único que la Biblia nos enseña que debe controlarnos es el Espíritu Santo. No son los líderes espirituales ni líderes religiosos a quien se la. No controlamos a ninguna persona. Amamos a Cristo, servimos en su obra porque lo deseamos hacer de manera libre. Los que están de acuerdo, denle un aplauso a Dios. Los que lo están entendiendo, que me acompañan en esto, amamos su obra. Así que el día de hoy no pretendo exponer los requisitos para ser iglesia, porque no existen. Para ser honesto, Jesús no dijo una lista de requisitos. Para hacer la iglesia tienen que hacer esto, esto, esto y esto. No es así. Más bien quiero que veamos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, cuando nace la iglesia, algunos elementos que sucedieron ahí. Nadie les obligó, nadie les dijo que tenían que hacerlo así de una manera obligatoria, estructurada. Pero eso que sucedió sigue sucediendo. Ese mismo fenómeno está activo hasta nuestros días. Esas mismas características que vemos en el libro de los Hechos resulta que siguen vigentes, no como un manual religioso o legalista, no como una serie de requisitos, simplemente como funciones que practicamos de manera orgánica, de manera natural, de manera espontánea. Se sigue cumpliendo este fenómeno de la iglesia hasta nuestros días. Acompáñenme, miremos juntos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, está hablando de la comunidad que escuchaba la predicación de Pedro. Le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Dígalo conmigo, por favor, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y la oración. 3,000 personas de un día para otro, de la noche a la mañana, formando la primera iglesia. 3,000 personas inmediatamente. Ahora, yo no conozco una organización que tenga, por ejemplo, 3,000 empleados y que no tenga toda una estructura, un organigrama, una serie de reglas y de procedimientos, un departamento de recursos humanos, un departamento de finanzas para poder organizar 3,000 empleados. Lo mismo, yo no conozco un gobierno que forme parte de su gabinete y de todas sus oficinas administrativas como 3,000 personas y que se conduzcan de manera sin una organización, sin un organigrama, sin reglas, excepto la iglesia. La iglesia se añaden 3,000 personas y por un milagro sobrenatural empiezan a vivir como un organismo tan poderoso
que está vigente hasta nuestros días. Algo sucedió de forma espiritual, milagrosa, sin que Pedro dijera: oiga, las reuniones las vamos a hacer así, para hacer iglesia tienen que cumplir estos requisitos. Algo sucedió, un milagro espiritual le dio vida a la iglesia. Permítame hablarle, simplemente resaltar estas características. Por favor, le insisto que no es que sean requisitos, no es que uno pone los requisitos y después obtiene los resultados. Más bien es como miramos el fenómeno de la iglesia, podemos rescatar algunas cosas y resaltar algunas cosas que están sucediendo. Número uno, la iglesia está compuesta por creyentes, personas que han decidido creer que Cristo Jesús es el camino que nos lleva al Padre. No es un Dios entre muchos dioses, Él es la verdad, en Él se encuentra la salvación y la vida que necesitamos. La iglesia está compuesta por personas que han creído que al hacer de Jesús el Señor de nuestra vida, al entregarle lo que somos, en realidad podremos descubrir la plenitud, la felicidad y el propósito con el cual fuimos creados. Alguien aplaude a Dios. La iglesia está compuesta por creyentes. Esta fe surge como una reacción de arrepentimiento de nuestra pasada manera de vivir. Y hay una frase que me ayuda a entender cómo es un verdadero arrepentimiento, que me ayuda a comprender en realidad qué significa arrepentirse. Y esta frase es la misma que estas 3,000 personas dijeron cuando les hablaron la palabra de Dios. ¿Qué haremos? Dígalo conmigo, ¿qué haremos? Porque cuando una persona se siente mal por lo que ha hecho, pero no surge en su corazón la necesidad de tomar una decisión, de llevar a cabo una acción, entonces no ha habido un real arrepentimiento. Conozco gente que se ha surtido a su esposa, le pegó y luego dijo: ¿qué hice? No inventes, la regué, pero se queda ahí. No surge en su corazón el deseo de remediar, de pedir perdón, de restaurar, de reconstruir, de caminar en sentido contrario. Eso significa que no hay un verdadero arrepentimiento. Cuando alguien viene a Cristo y dice: estoy arrepentido de mi pasada manera de vivir, pero no surge en su corazón el deseo de la pregunta de ¿qué haré ahora? ¿Qué voy a hacer? En realidad no ha experimentado el arrepentimiento que produce salvación. Porque inmediatamente que Jesús perdona nuestros pecados y que conocemos el peso y el problema, la gravedad de nuestros pecados, surge en nosotros la misma pregunta: ¿y ahora qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué paso debo de dar? ¿Qué decisión debo de tomar? Y esto nos enseña que realmente en nuestro corazón hay una fe en Cristo Jesús. Siempre había evidencia, siempre había fruto en las personas que formaban parte en la iglesia. No que fueran perfectos, no que la obra estuviera terminada, pero había evidencia, había fruto de su fe en Cristo Jesús. No solamente era una declaración de sus labios, no solamente lo respondían como un compromiso con su papá o con su novia o con su amigo en la iglesia. Era una declaración tan profunda que provocaba una reacción. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no volteas con tu vecino y le preguntas: ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso que tengo que dar? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Número 2, dice la Biblia en el verso 47, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. La segunda característica de la iglesia es que eran adoradores. Diga conmigo, por favor, adoradores. Es decir, eran un grupo de personas que la experiencia de conocer a Cristo, su perdón, provocaba en ellos vivir para alabar a ese Dios, para exaltar a ese Salvador, para exaltar ese sacrificio, para exaltar esa sangre que fue derramada para perdonar nuestros pecados. Es imposible que conozcamos el amor de Dios y que nuestros corazones no sientan el deseo de inclinar nuestro rostro. Es imposible que habiendo nuestras vidas siendo transformadas de muerte a vida, de lástima, de inmundicia, ahora ser hijos, no reaccionemos dándole a Dios gracias. La comunidad de creyentes tenía una adoración que tenía una característica muy importante. Dice la Biblia que adoraban todo el tiempo
y que además hallaban el favor de todo el pueblo. Porque la verdadera adoración no solamente es la que se canta en nuestras reuniones. Me encanta la alabanza en la iglesia. Disfruto la alabanza en la iglesia. Me encanta ver las vidas de los amigos, nuestros hermanos que se paran aquí al frente y nos invitan a alabar al Señor. ¿Por qué le damos un aplauso por todos los músicos, cantantes, las personas que nos ayudan con las letras, con la iluminación? Denles un aplauso. Gracias, Dios, por cada uno de ellos. Me encanta. Cómo extraño la adoración de Selah. Pero sabe, la adoración no solamente se experimenta los domingos en nuestra reunión. Una verdadera adoración es aquella que, saliendo de las cuatro paredes de la iglesia, sigue viviendo de tal forma que adoramos a Dios. Cuando estamos en nuestra escuela, sacamos las mejores calificaciones para adorar a Dios. Cuando estamos en nuestro comercio, damos kilos de a kilo y litros de a litro, porque adoramos a Dios. No necesitamos de un flash que nos amenace para respetar los límites de velocidad, porque tenemos a un Dios aunque nos desesperemos a 40 kilómetros por hora, lo hacemos para adorar su nombre. Y cuando esto sucede, el favor del pueblo se inclina hacia la iglesia. Cuando vivimos de una manera congruente con la fe que predicamos, te aseguro que tus familiares no necesitarás insistirles mucho para que conozcan el mensaje que cambió tu vida. Ellos vendrán a ti, ellos te van a preguntar. Cuando se den cuenta que empiezas a sonreír, no solo el domingo, sino aún entre semana, que confías en Dios no solamente con un amén en nuestras reuniones, sino en medio de tribulaciones que se presenten en tu vida entre semana. Ahí sigues alabando a Dios, ahí sigues creyendo en su poder, ahí sigues confiando en sus promesas. Te aseguro que el favor de nuestra sociedad se va a inclinar sobre tu vida. Este es el propósito y una característica de la adoración genuina, que surge en la iglesia, pero que se sigue reflejando del lunes a viernes en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el transporte público, en medio del tráfico. Seguimos alabando a Dios. Alguien apláudale a Dios con alabanza. En esta hora te alabamos, Jesús. Eso es verdaderamente alabanza y adoración. La tercera característica de estas personas es que estaban conectadas. Diga conmigo, estaban conectadas con la iglesia. Dice la Biblia, y se añadieron. ¿Se qué, iglesia? A ver, hermanas, cuando están preparando ponche para Navidad, picamos la fruta, sacamos una cacerola grande, la ponemos en el fuego. Oiga, me encantó el ponche que preparaba la mami del ID en Navidad pasada. ¿No lo disfrutaron? Entonces ella puso la olla en la estufa seguramente, echó agua y empezó a añadir los elementos. La fruta, el piloncillo, las manzanas y yo no sé qué tanto. Pero en cuanto añadía los elementos, ya no era fruta, ya era ponche. En cuanto añadía el azúcar, ya el azúcar no decía, yo soy azúcar dentro de una olla, ya es ponche. Y sabe, yo me doy cuenta que la mayor bendición no está en venir a la iglesia, aunque explico y enfatizo, todos son bienvenidos. No es que te corramos, no es que nos incomode. Puedes estar viniendo si quieres 1 año a la iglesia o 2 años, pero la mayor bendición la vas a encontrar cuando te conectes con la iglesia. Cuando dejes de pensar en la iglesia como ellos y empieces a pensar en la iglesia como nosotros. Cuando dejes de pensar en la iglesia como ustedes y empieces a considerar que somos la iglesia. Porque a la iglesia, amigos, a la iglesia no vamos, la iglesia somos. Dígalo conmigo, la iglesia somos. Alguien aplaude a Dios bien fuerte. Por eso la gente era parte de la iglesia. Número 4, las personas se volvían discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Que es alguien que recibe la enseñanza de los apóstoles para aplicarla en su vida diaria. Y cuando hablamos de que la iglesia se volvían discípulos, aquí viene un capítulo muy importante a reconocer. Reconocían que los apóstoles eran personas enviadas por Dios para darles la palabra de Dios a sus vidas, para compartir la palabra de Dios. Esto surgía un reconocimiento de la iglesia hacia los pastores y a los apóstoles como una autoridad espiritual. Y sabe, ese fenómeno sigue sucediendo, esa característica sigue sucediendo hasta nuestros días.
Cuando la iglesia reconoce, por ejemplo, que mi persona, en mi vida, no en lo natural, hay una palabra de parte de Dios para compartirla a sus vidas, y que al hacer caso a esa palabra, al hacerme caso a mí en lo que yo les predico la palabra de Dios, hay una gran bendición. Esto produce esa identidad de iglesia. Porque yo siempre trato de ser cuidadoso, de no dar instrucciones a la gente respecto a mi vida personal. Nunca le digo a la gente: hoy tienes que trapear mi casa, o tienes que barrer mi carro, bolearme mis zapatos. No. Porque mi autoridad es espiritual. Mi autoridad, mi función en la iglesia es predicarles la palabra de Dios, ayudarles a entender lo que están viviendo conforme a la palabra de Dios, ayudarles a que conozcan la palabra de Dios. Por eso usted nunca debe de inclinar su vida ante personas que le exijan y que le demanden pleitesía en su persona, que le den órdenes en su persona para ellos en lo natural. No, jamás. A mí hasta pena me da. Hay veces personas que me dicen: pastor, de verdad yo le ayudo le quiero invitar la comida o qué sé yo. Y siempre, mira, por favor, si vas a hacer eso conmigo, quiero saber cuánto te tengo que pagar. No quiero que lo hagas, esto es algo personal. Porque nunca nuestra autoridad se rebasa. Es solamente una autoridad espiritual. ¿Una autoridad qué, iglesia? Espiritual. Y aquí podemos entender que hay muchos pastores que predican la palabra de Dios, pero llega un punto donde entendemos: este hombre, este jovencito que se está poniendo canoso antes de tiempo, es el pastor que Dios ha preparado para bendecir mi vida. Yo mismo tengo pastores. No crea que yo soy un pastor que hago lo que yo quiero, sin rendir cuentas, sin pedir consejo, sin ser enseñado, sin ser corregido, sin ser inspirado. Yo mismo estoy conectado al cuerpo de Cristo a través de mis pastores. Le rendimos cuentas. ¿No le das un aplauso a Dios por la bendición de movernos bajo cobertura? Ahora, usted siempre será bienvenido a la iglesia, pero si algo Dios le ha movido aquí en su corazón, y sabes, y en tu corazón ha nacido el deseo que esta no es solamente una iglesia más, sino esta es tu iglesia, que esta no es solamente un grupo de personas más, sino esta es la familia que Dios ha traído, conéctate con la iglesia. Toma una decisión personal. Dios quiere traer algo grande en ti. Alguien apláudale a Dios fuerte. Déjame compartirte la palabra de Dios. La quinta característica es que eran generosos. ¿Eran qué, iglesia? Generosos. Mira qué punto eran generosos en la iglesia. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 34, que todos ellos, todos los que poseían tierras o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Aquí hay una decisión. Aquí hay una acción que la vida de la iglesia ha tenido desde sus orígenes. Y cuando dice la Biblia que la iglesia vendían sus cosas y traían ese dinero a los pies de los apóstoles, no es que literalmente los apóstoles estaban como sentados en tronos y la gente ahí les ponía el dinero. Más bien, traían sus ofrendas a la iglesia y permitían que los apóstoles confiaban en las decisiones de los apóstoles para que las necesidades de la iglesia se suplieran. Tenían confianza, traían sus ofrendas y las ponían en manos, o en los pies, pero más que nada lo ponían en confianza. Ellos confiaban que tomaban decisiones correctas para que la iglesia siguiera funcionando. Y miren, yo sé que tenemos a veces complejos y prejuicios, y cada uno de nosotros tenemos como nuestra propia veredicto de acerca del dinero. Saben, muchas personas no van a la iglesia en realidad porque se sienten incómodos cuando en la iglesia se tocan temas financieros. Yo entiendo que históricamente ha habido gente que abusa, gente que hace mal uso, gente que vive de una forma incongruente. Entiendo todas esas cosas, pero eso no cambia la verdad histórica de la iglesia. Que la iglesia cargaban entre ellos con amor, con libertad,
nadie los obligaba, nadie los amenazaba. Con amor confiaban y traían sus ofrendas para que no faltara nada en la iglesia. Y mire, déjeme explicarle rápido qué pasa con el dinero. Hace unos días una persona, y yo creo que de manera honesta, no vi en su declaración inconformidad, nos escribió ahí en el sobre de la ofrenda una duda que esta persona tenía. Y nos escribió lo siguiente: ¿por qué si Dios suple tenemos que traer nuestras ofrendas? Déjeme explicarle esto a la persona con amor. Mire, estas bocinas que usted ve aquí, ¿sabe quién nos las dio? Dios. ¿Sabe quién suplió para estas bocinas? Dios. Dígalo conmigo, Dios. Pero la forma en la que Dios suplió de estas bocinas no fue haciendo que descendieran del cielo, se hubieran hecho pedazos y no nos hubieran servido. No crea que la forma en la que estas bocinas llegaron a la iglesia fue que se abrió la tierra y salieron estas bocinas, plup, plup, y me está usted oyendo bien. No, la forma en la que Dios suplió para estas bocinas fue a través de una o unas personas quienes, creyendo a Dios, trajeron una ofrenda. Agarramos esas ofrendas, fuimos a la tienda, las compramos, nos dieron una factura, una garantía, las colgamos aquí, y esa acción de fe hizo que Dios trajera bendición a sus vidas. Hizo que Dios supliera de alguna forma milagrosa en la vida de las personas que con amor y con generosidad aportaron. Y a fin de cuentas es Dios el que suple estas cosas a través de ese amor y de esa generosidad. ¿Sabe? Si las baterías, imagínense que Dios supliera baterías haciéndolas llover del cielo. Hazte un lado que Dios está bendiciendo con baterías, ¿no? Caerían hechas pedazos. Dios suple sus necesidades a través de personas, por favor, que de manera libre, voluntaria, también generosa y amorosa, Dios pone esos recursos en sus manos. Al creer en nosotros, traen esas ofrendas y nos permiten pagar la batería, pagar la renta. Imagínense que yo le dijera al de la renta, porque este lugar lo rentamos, que Dios se lo pague. Nos ponen de patitas en la calle. Ahora sí, es Dios el que se lo paga. ¿Cómo? A través de esas ofrendas y de esa generosidad, de ese amor de la iglesia, para que no falte nada a quien se la. Alguien denle un aplauso a Dios por eso. Vamos a entenderlo, no hay nada místico, no hay nada extraño. Si usted quiere saber más, no tiene que andarlo comentando ni publicando. Venga conmigo, yo le platico con calma, yo le explico, ahí está la contabilidad. Pero realmente este principio se basa en que confiamos en nuestros pastores. Yo traigo los diezmos, yo también pongo mis diezmos a mis pastores, y he visto la mano de Dios supliendo para mi vida, y he visto cómo a través de mi vida Dios sigue supliendo para que no falte nada en su iglesia. Alguien apláudale a Dios, de verdad apláudele a Dios más fuerte. Se vuelven generosos. Y la última característica es que se vuelven servidores. De alguna forma un milagro sucede en su corazón y dejan de pensar los que forman parte de la iglesia solo en ellos mismos. No solamente llegan a la iglesia a ver qué reciben, sino de alguna forma surge una santa inconformidad de levantarse de su silla y ayudar de alguna forma u otra para que la iglesia funcione. Algunos ayudan con especie, algunos ayudan evangelizando, algunos nos ayudan acomodando las sillas, limpiando este lugar, algunos ayudan metiéndose a la escuela de música para que canten bien, algunos nos ayudan conectando cables. Yo me sorprendo. Los domingos llego a la iglesia antes de las 8 de la mañana y en este lugar ya hay un pequeño ejército de personas que solo sale algo de sus labios, y es como ayudamos en este día a la iglesia. Denles un aplauso bien fuerte, cada voluntario, cada persona. Oigan, son personas en los que el milagro de la iglesia surge. Podían estar a las 8 de la mañana en la barbacoa de la esquina, podían estar durmiendo calientitos, pero un santo deseo de ayudar, un santo deseo de compartir y de que alguien más conozca de ese amor, surge en ellos para ayudar a los demás. Se transforman igual que Cristo Jesús, siendo igual a Dios, se despoja de su trono y viene a este mundo a convertirse en un servidor de todos. Alguien aplauda a Dios más fuerte. Esto es lo que es la iglesia. Esto es lo que es la iglesia.
Este es el milagro de la iglesia. Este es el milagro. Amigos, estas cosas no es que sean un requisito. Tienes que hacer esto y esto y esto. No, les estoy platicando una historia de lo que ha sucedido hace 2000 años, hace 1000 años y lo que sigue sucediendo hasta nuestros días. Es un fenómeno inspirado por el Espíritu Santo de manera sobrenatural. No es que sea mi organización o mis ideas, es el Espíritu Santo uniendo a su iglesia, edificando a su iglesia, integrando el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. A la iglesia, amigos, a la iglesia no vamos. La iglesia somos. ¿Quién se pone de pie para darle un aplauso a Dios en esta hora? ¿Quién se pone de pie para alabar a Dios en esta hora? Aleluya. Qué impresionante, Cristo. Conéctate con la iglesia. Puedes mirar lo que pasa en la iglesia. Puedes hablar de lo que sucede en la iglesia, pero la mayor bendición la recibimos cuando estamos conectados con la iglesia. Quiero que te imagines que esta mañana estamos todos tomados de las manos. Y como en la feria, los 16 de septiembre, traigo una caja de toques y pongo un electrodo en el primer hermano de nosotros aquí adelante con Josué, y el otro electrodo lo pongo allá atrás con mi hermano Eduardo. Todos tomados de las manos, ¿sabes? Con uno solo que se suelte, la bendición se interrumpe, la energía se interrumpe, porque el diseño de la iglesia no está en una estructura organizacional, sino en una conexión espiritual. Quiero invitarte, quiero compartirte que soy una persona afortunada porque Dios haya considerado mi vida para formar parte de la iglesia. Si ese es tu corazón, cierra tus ojos. Si hoy has sentido la decisión no solo de conocer la iglesia, sino de conectarte con la iglesia, cierra tus ojos y dile a Dios: Dios, aquí está mi vida. Te doy gracias porque me encontraste perdido en la orfandad de mi vida, en la soledad donde me encontraba, en la miseria, en la basura donde me encontraba. Señor, tú me encontraste cuando estaba intentando llenar el vacío de mi corazón con adicciones, con promiscuidades, con hábitos ocultos, nocivos, Señor. Tú me encontraste y me miraste, me abrazaste, me recibiste con amor y me has traído a una nueva familia. Amigos, ¿por qué no se toman de las manos de las personas que están junto a ustedes? Si deseas hacerlo, ¿por qué no le dices a Dios: Dios, en esta hora yo quiero ser tu iglesia, yo quiero estar conectado con tu iglesia? No solamente quiero asistir a las reuniones de la iglesia, yo quiero ser parte de tu iglesia en esta nación, del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Yo quiero formar parte de tus sueños, yo quiero formar parte de tus planes para México a través de tu iglesia. Conéctate con tu hermano a la izquierda, a la derecha. Conectémonos con Cristo todos. Conectémonos con la iglesia en amor y en libertad. Te amamos, Cristo. Te amamos, Jesús. Gracias. Gracias, mi Señor. Amén. ¿Cuántos les dan un aplauso a Dios bien fuerte? Quiero pedirte un favor. Y en unos 30 segundos quiero que vayas con 2 o 3 personas que esta mañana están contigo, pero que no vinieron contigo a la iglesia, que son otras familias u otras personas. Quiero invitarte que le des un abrazo, que le des un apretón de manos y que le digas: la iglesia no es la misma sin ti. Vamos, ayúdame, ve, aunque sea la primera vez que vienes. Me encanta verte en la iglesia. Gracias por estar en la iglesia este día. Wow. Dale un respetuoso. Qué increíble. Padre, ¿cuántos disfrutaron de hacer eso? Levántenme su mano, levántenme su mano. A ver, ¿alguien se arrepiente de haber hecho eso? Yo estaba mejor antes que me dieran el abrazo. ¿Alguien aquí?
¿Verdad que no? Es padre conectarnos con la iglesia, ser la iglesia. No pienses que no te necesitamos. No pienses que ya son tantos, es que hay tantos músicos que no necesitamos uno más. No pienses, es que yo ya estoy muy grande. Dios tiene talentos y llamado en tu vida. No pienses, es que soy tan joven, es que tengo tan poquito tiempo, es que ya tengo tanto tiempo. Todos nosotros somos una obra en proceso. Denle un aplauso a Dios, por favor. Tomen sus asientos y vamos a preparar nuestras ofrendas.